Hola, esta es la clase de Industria Química de los derivados del silicio, para que tengan un punto de partida para las tareas que van a desarrollar respecto de este tema. Sobre el vidrio, nosotros sabemos más o menos qué es el vidrio, estamos constantemente, ¿cierto?, relacionados con este material porque es de uso doméstico, lo encontramos en vasos, en ventanas, botellas, etcétera, ¿cierto?, diferentes tipos de recipientes. Es importante destacar que el vidrio, más allá de que sea una fase sólida, se define como un fluido de alta viscosidad. Fluye, pero en una escala de tiempo muy difícil de percibir para nosotros. Su color natural, ¿cierto? Ausente de aditivo, es un verdoso pálido, pero normalmente, ¿cierto?, se le agregan diferentes componentes para darle color, ¿cierto?, o aclararlo, ¿cierto?, dejarlo más transparente. Es un material muy inerte desde el punto de vista químico, ¿cierto?, duro pero quebradizo. Sabemos que estos materiales se rompen fácilmente, son frágiles. Están compuestos fundamentalmente por silicatos de sodio y calcio. Esa es su estructura base. Materias primas para su obtención, ¿cierto?, para su fabricación. Tenemos arena, fuente de silicio, ¿cierto?, soda y caliza como fuentes de los metales calcio y sodio. Hay un tipo de vidrio, ¿cierto?, del cual nosotros en el laboratorio estamos más habituados a trabajar, que es el vidrio Pyrex, que resulta, ¿cierto?, con una adición de bórax adicional, ¿cierto?, para mejorar sus propiedades químicas. El vidrio, fundamentalmente compuesto de silicio. La presencia del elemento otorga bastante sus propiedades. En primer lugar, gracias a debido a su estructura electrónica, se puede enlazar de diferentes formas y eso hace que su química sea muy rica. Eso hace que sea un elemento muy versátil y además es un elemento muy abundante en la corteza terrestre. Por lo tanto, es el vidrio un material muy importante en la civilización. El vidrio se encuentra de forma natural en la forma de obsidiana, que es esta roca que aparece aquí en esta figura. Por supuesto, ¿cierto?, por ser de origen natural, está con varios impurezas o aditivos, ¿cierto?, entre comillas, que le brindan diferentes colores. Desde tiempos remotos, esta obsidiana se ha utilizado para hacer diferentes joyas, materiales ornamentales. Eh, la estructura del silicio es un sólido amorfo, ¿sí?, de dióxido de silicio, ¿sí? Esa es la estructura de la arena. La estructura de la arena se define como un sólido amorfo, ¿sí?, de dióxido de silicio, a diferencia del cuarzo, ¿cierto?, que vendría a ser una de las fases cristalinas del mismo dióxido de silicio. Una cosa interesante que les quiero mostrar aquí es un estudio de microscopía electrónica, ¿sí?, en el cual se observó una fina superficie, ¿sí?, muy fina lámina de vidrio de sílica sobre grafeno, y se observó al microscopio electrónico, y fíjense que estos puntos revelan las densidades electrónicas en la superficie que se está observando, y nos muestra, ¿cierto?, que se asemeja bastante al modelo que nosotros habíamos visto aquí al comienzo, ¿sí? Es decir, esto nos revela, ¿cierto?, que la estructura del vidrio precisamente corresponde a un sólido amorfo de dióxido de silicio. Se puede observar aquí también que existen ciertos dominios cristalinos, ¿sí?, donde hay cierta regularidad. Por supuesto, esto se puede modelar dependiendo de las condiciones de síntesis del material. Para obtener vidrios coloreados se añaden compuestos de metales, normalmente metales de transición, como nosotros sabemos, ¿cierto? Son bien coloreados, son bien vistosos y también se utilizan en esta técnica de coloración del vidrio. Respecto de la composición de los vidrios más comunes, ¿cierto?, que este vidrio basado en carbonatos es un alto porcentaje de sílice, ¿sí?, a diferencia de otro de los compuestos derivados del silicio, que era el cemento. Recuerde que en el cemento el componente principal era calcio. Aquí es el silicio, ¿cierto?, con porcentaje entre 70. Aquí vemos de sus materias primas, aparece notablemente el dióxido de silicio, aparece también la sal de sodio y aparece también la sal de calcio como componentes principales. Por supuesto, siempre se pueden agregar otros metales para modelar también las propiedades que vamos a alcanzar en el producto final. Respecto de los refinantes, son diferentes compuestos que se agregan en el proceso de cocción de estos minerales para la obtención del vidrio, que cumplen diferentes funciones, ¿sí? Y respecto a los colorantes, como ya habíamos visto antes, ¿cierto?, son diferentes compuestos de metales de transición, notablemente, que le otorgan diferentes coloraciones. Respecto de la preparación del vidrio a partir de sus materias primas, se mezclan
¿sí? Las materias primas, ¿cierto? La sílica, ¿cierto? Con los carbonatos de sodio y la soda, ¿sí? Y el carbonato de calcio, que es la caliza. En este primer proceso de calentamiento, por supuesto, lo primero que sucede es el desprendimiento de CO2, ¿cierto? Para formar estos metasilicatos de sodio que presentan una estructura similar a esta, y este material también se denomina vidrio líquido, ¿sí? También tenemos el metasilicato de sodio en el caso del uso de caliza. Este desprendimiento de CO2, ¿cierto?, a la atmósfera también es un motivo de preocupación ambiental para la industria de producción del vidrio, tal como sucede con la industria de producción del cemento. En una etapa posterior, estos silicatos reaccionan, ¿sí? También a altas temperaturas. Aquí estamos hablando de temperaturas cercanas a 1500 grados Celsius. Estos metasilicatos reaccionan para finalmente el vidrio, que tiene una estructura más o menos similar a esta, como ya le había comentado, una estructura amorfa de átomos de silicio, ¿sí? E intercalados, ¿cierto? Dentro de la estructura se encuentran los átomos de sodio y de calcio, ¿sí? Que impiden que el vidrio alcance esta estructura cristalina, ¿sí? La adición de diferentes componentes o aditivos a la estructura del vidrio también va a modelar sus propiedades. El proceso de fabricación, aquí tenemos un esquema, ¿cierto?, del proceso industrial de producción del vidrio. En primer lugar, ¿cierto?, entra la materia a un horno donde, como les comentaba, ¿cierto?, lo primero que sucede es la descomposición de los carbonatos. A continuación, estos materiales se funden entre sí y dan origen a la estructura del vidrio, ¿cierto? Este material amorfo de dióxido de silicio. En resumen, ¿cierto?, podríamos hablar de que el proceso consiste en la formación, en primer lugar, de los metasilicatos de sodio y calcio, y en un paso posterior, ¿cierto?, la intercalación de los iones de sodio y calcio en la estructura, ¿cierto?, que va a formar la sílica. Eh, Luego, una vez que esta mezcla ya fundida ha reaccionado, se ha obtenido ya el vidrio, esto está a alta temperatura y en un proceso continuo, ¿cierto? Se va enfriando, se va moldeando y se va preparando para lo que va a ser el producto final. Este es un esquema que representa la fabricación de láminas de vidrio, ¿cierto? Pero con el vidrio ya sabemos que se pueden hacer múltiples formas, múltiples materiales finales, ¿sí? Por ejemplo, en esta figura se muestra esta lámina de vidrio, ¿sí? Que por supuesto esto probablemente se va a hacer una ventana o algo así. Esto a muy alta temperatura, ¿cierto? El enfriamiento igual debe ser gradual para evitar que este vidrio termine fracturándose, ¿cierto? Con el vidrio se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? El vidrio, la gracia por ser un fluido, ¿sí? Uno lo puede calentar y esto se va a fundir parcialmente y le pueden dar formas muy interesantes, como ya estamos nosotros acostumbrados, ¿cierto? Diferentes materiales de laboratorio. En la universidad también tenemos un taller de vidrio donde se pueden mandar a hacer, ¿cierto?, materiales específicos para cada una de las investigaciones que se estén desarrollando. Otra cosa que les quería mencionar aquí es que al ser el vidrio un material fluido, ¿sí?, al momento de construir material volumétrico, este material siempre debe ser calibrado, porque es prácticamente imposible que una pieza salga igual que otra. Por eso siempre el material volumétrico debe ser calibrado cuidadosamente. También se usa, por supuesto, en el ámbito decorativo, ¿cierto? Porque, nada, es súper llamativo la figura de vidrio, y eso también desde la antigüedad se viene usando, ¿sí?, como ornamentación. Hay diferentes tipos de vidrio dependiendo de su composición, ¿cierto? Se puede construir productos de vidrio para diferentes aplicaciones, ¿cierto? Como a producir envases, ¿cierto? Producir vidrio más inerte, ¿cierto? Que no reaccione. Y también vidrio de laboratorio con propiedades también de poca reactividad química y también resistentes a la temperatura. Bien. Reciclado el vidrio, otro aspecto importante. Sí, este es un esquema publicado, ¿cierto?, en las páginas de los recicladores de vidrio, una compañía bien conocida de reciclaje de vidrio publica esta información, donde nos cuenta, ¿cierto?, que una vez que el material de vidrio ha sido utilizado, se deposita, ¿sí?, se lleva a planta de procesamiento, se limpia, se le quitan las cosas que no deben tener el vidrio, como las tapas, las etiquetas, etcétera. Se deja el vidrio relativamente limpio, se muele y con esto se genera este material que se llama calcín, que es un producto aditivo también en la producción de vidrio. Por ejemplo, no todos los vidrios se hacen, ¿sí?, pero para los vidrios que sí pueden contener material reciclado, en este punto, cuando se hace la fusión, luego de ese paso, antes que esto se enfríe, se agrega el calcín. Cuando se usa vidrio reciclado, aquí es donde se agrega calcín, porque tiene un punto de fusión menor, ¿sí?, que las materias primas convencionales, ¿cierto?, o más puras que se utilizan
como alimentación de este proceso. Empresas de vidrio. Tenemos entonces lo más cercano, Vidrio Lirquén, que tiene su página web, en la cual nos muestra parte del proceso de producción del vidrio en su planta ubicada precisamente en Lirquén. Ustedes pueden ver su página para encontrar más detalles interesantes de este proceso. Otra empresa que trabaja con vidrio en Chile es Cristal Chile, que tiene dos plantas de producción, ¿cierto? Ubicadas en Padre Hurtado y en Yayay, según ellos mismos, ¿cierto? Con tecnología de última generación, etcétera, pueden visitar la página web, encontrar algunos de sus procesos, ¿cierto? Más o menos descritos, ¿sí? Siempre ligados al ámbito comercial, es como una página, como les decía, para vender vidrio, no para aprender el proceso del vidrio, aquí algunos de sus productos, algo de la empresa, ¿cierto? Etcétera, ¿sí? Pueden encontrar información ahí. Otra empresa, Veralia, ¿sí? Veralia también fabrica distintos tipos de productos de vidrio, ¿sí? Habla también del proceso de fabricación, menciona un poco, aquí aparece un diagrama también que muestra el aditivo de las materias primas, posteriormente, ¿cierto? El mezclado y la adición de calcín, que como les decía, ¿cierto? Es algo del vidrio reciclado que se añade también al proceso y se añade después porque tiene un menor punto de fusión. Aquí ustedes también pueden revisar más detalle el proceso de producción del vidrio. Otra de las empresas que aparece es Cristoro. También se dedican a la fabricación de artículos de vidrio, fundamentalmente envases, ¿sí? Y aquí es interesante que ellos, Cristoro, también tienen su filial o su empresa asociada que es Minera Toro, que tiene instalaciones, ¿cierto?, para la obtención de los minerales requeridos, ¿cierto?, para la producción del vidrio, es decir, la fuente de dióxido de silicio, ¿cierto?, carbonato de calcio, etcétera, lo extraen de plantas propias, ¿cierto?, de extracción. Tenemos también vidrios Ventavid, y estos vidrios Ventavid, eh, nada, también una página para venta de vidrio, orientado, ¿cierto?, al ámbito de la construcción, paneles, algo de la historia de la empresa. Pueden ahí también revisar algo de la información que ellos presentan. Pilkington, ya esta es una empresa internacional, ¿cierto?, un gran conglomerado eh, de la industria más moderna del vidrio, líder mundial, sí podría decir, de fabricación de vidrio. Y presentan productos tecnológicos de alto interés, por ejemplo, estos LED insertados en vidrio, ¿cierto? Que ya son pantallas, ¿cierto? Transparentes, incluidas en un panel de vidrio o incluidas en un espejo, de diferentes formas y bastante atractivos, ¿sí? También pueden visitar la página de Pilkington y muestra harto de sus productos. Y ellos también hablan del proceso de producción del vidrio, ¿sí? Ellos tienen aquí dentro de su información, explican cómo se fabrica el vidrio, explican sus reacciones y es una página bien interesante que ustedes también pueden navegar a gusto. Les quería también mencionar esta empresa Air Liquid que ofrece diferentes materiales gaseosos donde precisamente se refieren al proceso de la producción de vidrio y aquí da a elegir, ¿cierto? Para las empresas que trabajan en este rubro, ¿cierto? Qué parte del proceso les interesa abastecerse con esta empresa, ¿sí? Y ellos ofrecen un detalle también de las diferentes mezclas, ¿cierto?, que se requieren para cada uno de los procesos de producción. Bien interesante visitar esta página web. Eso es todo por ahora entonces con la industria del vidrio. Los detalles de las tareas lo van a encontrar entonces en Teams, Canvas o Infoda. Hasta luego.